Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Catalina Laverde, tal como mencionó Anto, la idea con el webinar de hoy es darles algunos conceptos y mencionarles algunas situaciones con las que pueden estar preparados, que pueden estar poniendo en peligro la seguridad de la información. Espero que les sea de total utilidad y si tienen alguna pregunta, por favor envíenla y la vamos a estar respondiendo más adelante. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre estos temas. Vamos a abarcar lo que es seguridad de la información, qué es seguridad versus ciberseguridad, las buenas prácticas aplicadas al uso de la tecnología y la información y algunas amenazas comunes en la ciberseguridad. Para empezar, vamos a hablar qué es la seguridad de la información. Entendamos que esto es un conjunto de medidas preventivas y reactivas que nos van a permitir proteger y defender la información contra accesos no autorizados. Nosotros decimos que la información es segura cuando cumple con estos tres principales aspectos, que son el de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con confidencialidad nosotros garantizamos el acceso a la información solamente por aquellas personas que están autorizadas. Con integridad estamos hablando de que la información se tiene que mantener tal como fue generada sin modificaciones o alteraciones que no estén autorizadas. Y con disponibilidad estamos haciendo referencia a que la información tiene que estar accesible a quienes necesiten utilizarla en el momento que necesiten utilizarla, pero con la debida autorización y procedimiento adecuado. Básicamente nos interesa cubrir los siguientes aspectos, que es proteger la información de las empresas y de los clientes, y cuando hablamos de información de las empresas, entendamos que abarca también de los empleados, de los proveedores y todas las personas que están relacionadas con la empresa. Queremos también prevenir caídas y fallas de los sistemas, también cumplir con requisitos legales, regulatorios y contractuales, proteger la propiedad intelectual y de datos personales, también disminuir los riesgos a los que se encuentra expuesta la información y minimizar los impactos generados por los incidentes de seguridad. ¿Cómo logramos todo esto? Hoy en día existen estándares internacionales como son toda la familia ISO 27000, que capaz la han escuchado, que sirve como herramienta y nos dan los lineamientos a las organizaciones para poder asegurar la información. Entonces, estos estándares pueden ser adoptados y tomados como base o referencia para poder definir los controles necesarios de seguridad adaptándose a todas las empresas. Tengamos en cuenta que las organizaciones protegen su información de acuerdo a la importancia o criticidad que tengan. Por eso en un primer paso es súper importante mantener la información clasificada. Ahí es cuando escuchamos hablar de la información pública, privada o confidencial. La información pública hace referencia a esta información que compartimos o que la empresa comparte y puede tener acceso gente interna o externa de la compañía. No importa si se distribuye la información o si se conoce, no genera ningún impacto. La información privada o de uso interno hace referencia a que solamente las personas que pertenecen a la organización pueden conocerla o ciertos sectores de la empresa. Y la información confidencial hace referencia a un grupo ya más exclusivo para que conozca la información y tiene muchos más cuidados porque no está a dominio de todo el público. Entonces, en todo este proceso de proteger la información, hay factores internos y externos que pueden intervenir en este proceso, así que no se limita solamente a la tecnología. Ahora vamos a aclarar dos conceptos que son el de seguridad de la información y ciberseguridad, que bastante los escuchamos hoy en día. Seguridad de información, como bien lo mencionamos recién, son las medidas que buscan proteger los activos de información. Nosotros cuando hablamos de un activo de información nos estamos refiriendo a cualquier medio que contenga información valiosa para la empresa, sin importar la forma o el estado en el que se encuentre. Así que nosotros sabemos que podemos encontrar información en medios digitales, como es software, servicios, imágenes o medios electrónicos u ópticos. También en medios físicos, como son los documentos que tenemos escritos o documentos impresos, hardware, o las oficinas donde tenemos la información también almacenada. Y también un medio intangible, que es el conocimiento o las ideas de las personas que pertenecen a la organización. Así que
Todo el activo de información nos abarca aspectos técnicos y no técnicos. Y con ciberseguridad también se enfoca en la parte de protección de la información, pero esto le hace énfasis a la información en formato digital y a los sistemas que están interconectados entre sí para poderla procesar, almacenar o transmitir. Así que todo el énfasis acá está, como les decía, es en dónde está la información. La podemos encontrar en hardware, redes, software o en infraestructura tecnológica. Y tenemos que tener en cuenta que hoy en día, con todos los avances tecnológicos que tenemos y que se incorporan cada vez en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana, es necesario aplicar, digamos, o focalizar hacia todo lo que es la parte de ciberseguridad. Así que podemos decir que la ciberseguridad está comprendida dentro de lo que es seguridad de la información y podemos tratar esto de manera conjunta. La idea con todo este tema de concientización es temas que están bastante relacionados y las acciones que involucra estos dos conceptos de cierta forma. Aclarado una vez estos conceptos, vamos a continuar con algunas recomendaciones y buenas prácticas que tenemos para que sean aplicadas al uso de la tecnología y de la información. Vamos a empezar con los controles de acceso, tanto físico como lógico. Acá queremos reforzar a que en cuanto a acceso físico, hay que prestar especial atención a los accesos a áreas restringidas que tenemos en nuestras empresas, organizaciones, donde hay información o temas bastante delicados y no todas las personas pueden acceder a ellas. También a evitar la exposición de información sensible en nuestros escritorios. Esto es lo que han escuchado tal vez como política de escritorios limpios. En este punto, es importante no dejar documentos importantes a la vista de todo el mundo, o a veces las contraseñas que las dejan escritas en un pocillo, debajo del escritorio, las guardan, tratar de evitar ese tipo de cosas. También prestar atención, cuidado a una destrucción de los documentos oficiales en desuso. A veces, por querer reutilizar o manejar como papel de reciclaje, dejamos por ahí documentos importantes como estados financieros o documentos de contratos, dejamos para utilizar y queda de acceso también a cualquier persona. Antes protegíamos esa información y después cuando lo utilizamos de papel de reciclaje queda a disposición de todos. Y en el control de acceso lógico siempre nos gusta profundizar en el tema de tener contraseñas robustas. La idea es que una contraseña con la que estamos asegurando alguna de nuestras aplicaciones no use palabras de diccionario, palabras conocidas, tampoco fechas de nuestros cumpleaños, por ejemplo, nombres de nuestras mascotas, porque este tipo de cosas o características hace que sea más fácil de adivinar y hoy en día, digamos, ya hay automatizados muchos procesos para que todas estas contraseñas se puedan romper. También tratar de no compartir las contraseñas, por más confianza que tengamos con una persona que está al lado nuestro, un compañero, no las compartamos y no usemos la misma contraseña para todas las aplicaciones donde nos vamos a loguear. Puede ser básico, pero la verdad que es fundamental tener en cuenta esto. Y para conexiones a redes, aplicaciones y sistemas es importante establecer controles fuertes de autenticación. Vamos a continuar con el correo electrónico. Acá queremos hablar acerca de evitar el uso del mail corporativo para fines personales, no asociarlo tampoco a redes sociales, porque esto hace que lleguen notificaciones o mensajes a la empresa que no debería estar recibiendo y que tampoco tiene por qué estar recibiendo. O sea, no es para eso el correo corporativo. También evitar el reenvío de cadenas con el correo corporativo, porque esto puede hacer que quede clasificado como spam en algún momento. Verificar los remitentes de los correos que estamos recibiendo. A veces caemos en el error de abrir un correo de alguien totalmente extraño y no sabemos qué puede contener ese correo. Y obviamente hay que verificar las extensiones de los archivos adjuntos antes de abrirlos. Con las redes sociales es algo que estamos manejando hoy en día constantemente y es fundamental prestar atención a la información que estamos publicando y exponiendo, información que debería ser privada y nosotros por publicarla en una red social estamos haciendo que toda la gente la pueda ver. Justamente la semana pasada me apareció una situación donde una persona publicó una foto, todos estamos en el tema del teletrabajo hoy en día, y esa persona publicó una foto que ya estaba finalizando su jornada laboral.
y estaba cerrando la sesión de su computadora y se veía claramente el nombre de la VPN donde estaba conectada. Por ahí para esa persona eso es algo inofensivo, toma la foto inofensivamente, pero si hay un atacante que está tratando de buscar información, ahí le estamos suministrando, o sea, parte de la puerta de entrada para que pueda conectarse o tratar de violentar algún sistema. Así que hay que tratar de tener atención con qué es lo que publicamos, a quién le estamos dejando el acceso a nuestra información, de las fotos. También a veces se puede publicar alguna foto donde justo se muestra la entrada como es al data center, algunas zonas de la empresa. Entonces, antes de publicar algo, tratemos de pensar que no estamos, qué información estamos compartiendo. Y con nuestras redes sociales, configuraciones y opciones de seguridad o de privacidad que podríamos contemplar y marcarlas como para que no todos tengan acceso. Hay muchas personas que piensan que no tienen información importante para ser atacados o que los ciberdelincuentes no estarían interesados en su información, pero seamos conscientes que por medio nuestro pueden llegar o a otras personas o a las empresas o organizaciones donde pertenecemos. Así que todo esto es una cadena. Ahora, en cuanto a redes inalámbricas y navegación web, es importante navegar en sitios seguros, conocidos, sitios oficiales y con conexiones seguras. También establecer conexiones a redes inalámbricas que sean seguras. Yo sé que para todos es súper tentador conectarnos a una red inalámbrica que no nos está pidiendo contraseña, pero así como nosotros nos conectamos, otras personas están conectadas y pueden estar pendientes de la información que estamos intercambiando. Si utilizamos como punto de conexión nuestro celular, tenemos que fijarnos que tenga contraseña para que otras personas no se conecten a ese punto de conexión. Y fundamental es el uso de la VPN para que nos establezca una conexión segura entre dos puntos, o sea, entre nosotros y el punto donde queremos conectarnos. Si no es posible conectarnos a una VPN, tratemos de no transferir información confidencial o información sensible hasta que no nos conectemos a una red que sepamos que es segura. Tenemos algunas recomendaciones y cuidados básicos que aplican tanto a notebook y celular, porque estas son herramientas que ya prácticamente son de trabajo ambas. Y es importante evitar instalar que no está autorizado, evitar utilizar mensajería que no esté determinada o definida por la empresa. ¿Por qué esta recomendación? Porque la empresa cuando nos define un canal de seguridad, de comunicación, normalmente lo puede controlar y monitorear. Así que si nosotros nos salimos de este canal, estamos dejando expuesta la información que vamos a estar intercambiando. Así que utilicemos los canales que nos brinda la empresa. Tratemos de no conectar pendrives ni dispositivos externos o ajenos en nuestros equipos. A veces las personas encuentran un pendrive tirado en el piso y creen que por suerte se lo encontraron, pero puede estar infectado y ahí podemos estar teniendo un foco de infección que estamos llevando directamente a la empresa o a nuestras casas también. Tenemos que actualizar parches y antivirus también en nuestros dispositivos, mantener las contraseñas de bloqueo en ambos dispositivos. Si nos levantamos del puesto, no sé, al baño o vamos a la cocina en algún lado, es importante bloquearlo. Vamos a evitar muchos accidentes, evitar filtración de información. Tenemos que tratar de no almacenar información sensible en ninguno de los dispositivos, ya que están sujetos a robos o a daños o pérdidas. Y obviamente no perderlos de vista en ningún momento. Hay empresas o personas que trabajan también con las terminales de pago. Son dispositivos que manejan información muy importante, así que también tenemos que prestarle atención en cuanto a su ubicación, a los sellos o los adhesivos de seguridad que tengan, fijarnos que no estén alterados, fijarnos que no tengan cables adicionales conectados y si son inalámbricos, pues no perderlos de vista y tratar que la terminal siempre esté ubicada en un mismo lugar, como para poder tener un control que no está siendo tomada por otras personas. También podemos detectar si hay cámaras cercanas a la terminal, alguna cámara que esté tratando de capturar la información que nosotros ingresamos cuando hacemos alguna transacción.
Y si tenemos la terminal que ya no, alguna terminal que ya no esté en uso, tratar de devolverla siempre al proveedor. Con eso evitamos que hayan usos indebidos de las terminales. Otro aspecto muy importante y sobre el que queremos reforzar es el manejo de situaciones sospechosas. Aquí es bueno que todos seamos conscientes y que de cierta manera podemos participar con todo este tema de seguridad, reportando cualquier situación que consideremos que pueda afectar la seguridad de la información. ¿A qué me refiero con esto? A llamadas que estemos recibiendo donde nos pidan información, correos extraños, personas ajenas a la compañía o sí, a la organización, personas que vemos que frecuentemente no tendrían que estar en un lugar y sí lo están, los dispositivos, hardware y software que veamos que puede ser sospechoso. Todo esto relacionado con solicitud de la información que nos genere sospecha, reportémoslo. Es mejor que antes de entregar información, o sea, nos aseguremos si quien la solicita está realmente autorizado para recibirla. Nos exponemos mucho menos preguntando esto antes de entregar la información. Y uno de los últimos puntos es el teletrabajo, que es un tema bastante actual, un tema en el que todos o la gran mayoría de nosotros estamos involucrados en este momento. Y acá se agrupan todas las anteriores consideraciones que vimos o que recién mencionamos, ya que vamos a estar trabajando en un ambiente que no está controlado. Así que esto va a hacer que sea nuestra responsabilidad o que la mayor parte de la responsabilidad esté en nuestras manos. Así que hay que prestar atención a eso. Tengamos en cuenta que hoy, o sea, con la situación actual estamos teletrabajando desde nuestras casas, pero en una situación normal el teletrabajo se puede hacer desde un bar, desde cafés, universidades, desde otras empresas. Entonces, por eso tenemos que seguir protegiendo la información para que no sea afectada de nuevo por pérdida, robos de equipos, por daños o fallos de conexión, por código malicioso. Tenemos que entender que del lado de las empresas nos están dando acceso a la red y a los sistemas de la compañía, de las compañías, y hay empresas que estaban preparadas para esto de tema del teletrabajo, pero hay otras que por esta situación del COVID han tenido que salir en este momento y adaptarse a esa situación. Así que tratemos de colaborar también y poner de nuestro lado para que esto sea mucho más manejable. Así que quizás ustedes ya han escuchado todo este tipo de recomendaciones de manera aislada y en algún momento, pero al conocer qué es lo que queremos proteger, tal vez le podemos dar otro sentido y prestar mayor atención al uso responsable de la información. Bueno, ahora nosotros queremos mencionar algunas de las amenazas que estamos queriendo prevenir. Y recordemos que cuando hablamos de amenazas, nosotros estamos hablando de la presencia de un evento que puede impactar de forma negativa sobre algo. Así que estas que están aquí listadas son algunas de las amenazas que escuchamos hoy en día con mayor frecuencia, son a las que estamos expuestos y que impactan a la información de alguna manera. Así que es importante conocerlas, saber a qué hace referencia, fijarnos cómo nos afectan y tener en cuenta algunas recomendaciones para de pronto evitar caer en ellas lo mayor posible. Vamos a empezar con ingeniería social, que es el uso de habilidades sociales para persuadir o manipular a las personas y obtener información o hacerlas actuar de determinada forma para que la información se vea comprometida o la seguridad se vea comprometida. Esto, ¿cómo lo podemos detectar? A veces hay llamadas donde nos solicitan información, hay gente que se puede hacer pasar por personal de servicio técnico y nos llaman a pedir contraseñas, nombres de equipos, nombres de usuarios de red, direcciones IP o nombres de personas de la empresa, y esos son datos que no todas las veces deberíamos estar suministrando. También puede ser otra forma personal, y es alguien queriendo acceder, alguien que no tiene permiso, quiere acceder a la empresa y lo que puede hacer es se hace pasar por personal de confianza o se hace pasar por personal de seguridad, de servicios generales o alguien de auditoría y engaña a las personas para poder ingresar a las empresas. También
la ingeniería social se ve reflejada con correos o mensajes donde nos piden información, donde nos avisan que hay premios disponibles a los que podemos acceder, o con encuestas y formularios que muchas veces nos piden llenar, donde nos piden datos privados. Y el phishing es uno de los usos de la ingeniería social que se tienen para adquirir información confidencial, ya sean contraseñas, datos de tarjetas de crédito, datos bancarios, y esto se hace a través del envío de mensajes o correos electrónicos fraudulentos que lo que hacen es redirigirnos a sitios web falsos. Entonces, lo que hacen los delincuentes es nos envían correos electrónicos avisándonos que una cuenta fue bloqueada y que necesitan actualizar datos. O también nos envían un correo avisándonos que tenemos un premio y que vamos a poder acceder a una promoción si ingresamos, no sé, nuestro número de cédula y la clave de correo. También nos piden a veces los números de tarjeta de crédito para validar información, o a veces nos envían correos electrónicos informándonos sobre multas o sobre procesos penales que estén en curso. Y esto simplemente es para engañarnos y redirigirnos a un sitio infectado. Entonces, acá es fundamental ver cuando recibimos este tipo de correos, verificar la dirección del remitente, porque muchas veces el cuerpo del mensaje, no sé, puede ser, por decir algo, de un banco, y cuando vemos quién es el remitente es una dirección completamente diferente. Entonces, tratemos de no ingresar nunca a una URL que recibamos por mail o por mensaje, sino ingresemos directamente al navegador, registramos cuál es la página donde queremos ingresar y hacemos el trámite si corresponde. Pero por URL mejor no, porque podemos estar cayendo en este tipo de engaño. Y también a través del phishing muchas veces nos puede redireccionar a una URL que tenga malware y que infecte a la persona que ingresó. Malware está en nuestra lista como otra de las amenazas, y sepamos que esto hace referencia a software malicioso, que normalmente lo que hace es realizar acciones no deseadas, como son la pérdida de información, daños en los sistemas, modificación en programas, acceso a esa información personal o redireccionamiento, como vimos anteriormente. En todo este grupo de malware es donde se agrupa términos que seguramente hemos escuchado bastante, como son virus, gusanos, troyanos, spyware o adware, y ransomware, que en específico estamos hablando hoy, es un tipo de código malicioso que cifra o bloquea el acceso a información y lo que hace es solicitar un rescate a cambio de volver a acceder a ella. En este aspecto es súper importante que las empresas cuenten con backup o con el respaldo de su información, ya que si llegan a sufrir un tipo de ataque de este estilo, que nos bloquee la información, para no tener que pagar el rescate ni nada de eso, si cuentan con un backup completo, seguro y actualizado, pueden volver a restaurar su información y no tener que pagar ningún rescate. Así que visto esto, o sea, la idea es que entendamos que a través de estas amenazas, los ciberdelincuentes buscan el robo y la filtración o la fuga de información, así como también beneficios económicos, obviamente. Todas estas amenazas que mencionamos y otras tantas que existen han ido evolucionando a través del tiempo. Antes quizás iban más dirigidas y solamente querían impactar a lo que era la infraestructura de TI, pero ahora están mucho más elaboradas, tratan de mantenerse en el tiempo, de ser persistentes, de no ser detectadas. Entonces, como que cada vez se va complicando un poco más poder atacarlas de cierta manera. Como decía Antonella al principio, próximamente vamos a tener un webinar para poder profundizar sobre estas amenazas, así que están cordialmente invitados a que todos puedan sumarse para poder profundizar en este tema. Bueno, y finalmente queremos decirles y dejarles como mensaje que todo esto de la seguridad funciona y va a funcionar siempre y cuando tengamos un compromiso con todos los controles que se establecen. Y también si somos conscientes de cómo impacta el cuidado que tenemos en el manejo de la información en cualquier medio,
ya sean en los dispositivos personales o dispositivos de la empresa. Y tengamos en cuenta que todo esto nos va a servir si lo aplicamos tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida diaria. Así que espero que les haya sido de mucha utilidad. Si tienen alguna pregunta, por favor es el momento que la hagan y les dejamos nuestros contactos si tienen alguna cosa adicional que quieran saber. Muchísimas gracias, Catalina, clarísima toda la exposición. Y bueno, acá hay una pregunta, así que hace Leo, que lo que pregunta es qué beneficio genera implementar ISO 27001. Hola, mi nombre es Paula Torresilla. Voy a responderle a la pregunta. Tener implementado ISO 27001 trae muchos beneficios. Uno es que tener un sistema de gestión de la seguridad certificado nos va a garantizar que nuestro proceso esté estructurado, coordinado, ordenado, protegido. También nos va a reducir los riesgos ante la pérdida de información, nos va a dar un cumplimiento, nos va a dar disminución en gastos y ventajas comerciales y ventajas competitivas. Nos va a mejorar la confianza con nuestros clientes y también nos va a dar un prestigio a la empresa. Todos esos beneficios nos lleva a implementar 27001. No es un camino fácil, es un camino largo donde requiere de una inversión de gente, de tiempo, de capacidades, pero se puede lograr y la verdad los beneficios son mucho más importantes de todo este trayecto que uno tiene que recorrer para poder implementar ISO 27001. Clarísimo, Paula, muchísimas gracias. Hay una pregunta más. La pregunta es si es aconsejable tener la misma contraseña para todos los dispositivos, tanto sean los personales como los laborales. No, obviamente que no. La idea es que tengamos siempre contraseñas diferentes, porque tal como lo mencionaba, en caso de que se vea comprometida una de nuestras contraseñas, se va a ver comprometida en todas las aplicaciones que la tenemos registrada, así que tratemos de mantener contraseñas distintas, tanto en nuestros accesos personales como en los de la empresa. Y a veces hay aplicaciones que existen en el mercado, gestores de contraseñas con las que podemos administrarlas, y esto lo que nos va a facilitar es que tengamos que recordar solo una contraseña y después podamos tener gestionadas las otras para el resto de aplicaciones. Bueno, gracias, Cata. Una última pregunta que tiene que ver, vos mencionaste el malware, y la pregunta es ¿qué diferencia hay entre un virus, un gusano y un troyano? Bueno, a ver, las diferencias acá realmente, o sea, son mínimas por decirlo de alguna manera. Lo que hablábamos hace un rato era que este tipo de software lo que quiere es afectar obtener información o afectar de alguna manera los archivos o la información en donde está cayendo. Entonces, la diferencia básicamente entre uno y otro es que un virus se replica y propaga y lo que hace es modificar o alterar archivos. Un gusano también se replica, pero no llega a modificar nada. O sea, infecta, pero no modifica. Y el troyano es un programa que se camufla como si fuera un programa inofensivo y lo que hace es que, bueno, impacta y ejecuta la acción que quería ejecutar, pero este no se propaga. Entonces, la diferencia básicamente entre unos y otros es que uno se propaga, los otros sí, y hay unos que modifican archivos y los otros no. No sé si perfecto, Katy, tenemos tiempo para una última pregunta, así que tiene que ver con el tema de datos personales. Les queremos compartir que datos personales va a ser probablemente el tema de no nuestra próxima, sino de la siguiente webinar. Y la pregunta tiene que ver con si datos personales alcanza a las personas físicas. No alcanza a las personas físicas si están en ejercicio de actividades personales o domésticas.
ahí no le aplicaría datos personales. Ahora, si las personas están dentro de una empresa, ahí les aplicaría datos personales. Bueno, perfecto. No me presenté, yo soy Laura Yuma, soy la Country Manager de Insight. Acá hay una pregunta que tiene que ver con si la presentación se va a poder descargar. Les quiero decir que la idea nuestra es subirla a YouTube y les vamos a compartir el link para que todos puedan ver la grabación. Así que si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo a todo el equipo de Insight, en particular a Catalina, clarísima la exposición. Paula, gracias por la claridad también en las respuestas y por la preparación. Y bueno, y los esperamos en el próximo webinar, que como todos los martes va a ser a las 2 de la tarde, el martes próximo, el martes 21. Así que mil gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias.